Hermanos, buenos días. Vamos a empezar esta mañana el servicio de la escuela dominical. En primer lugar, como todos los domingos o en todos los servicios lo hacemos, dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por su cuidado, por su misericordia infinita y porque Él siempre tiene misericordia en nosotros. Bueno, en ese sentido, quiero empezar en esta mañana deseándole un feliz día a todos los papás de la iglesia, de todos los que nos ven, amigos pastores, vecinos, hermanos de la iglesia. Así que un feliz día y un abrazo para todos ustedes. Y también queremos reiterar públicamente ya nuestras condolencias a la hermana Virginia y a Josué. ¿No? Como ya sabemos, el día miércoles falleció el papá de Josué, el esposo de la hermana Virginia, y él fue enterrado ayer. Así que ayer hablamos con ella y estaba muy contenta el hecho de que conversamos, y también está agradecida por los hermanos que le han depositado una ofrenda. Así que si usted quiere seguir depositando, hay alguien que todavía quiere hacerlo, el número de, ¿cómo se llama? Su cuenta RUT está en el WhatsApp de la iglesia. Así que ahí está su WhatsApp. Así que damos gracias a aquellos hermanos que han estado depositando a la cuenta de la hermana Virginia. Y también no se olviden estábamos recogiendo una ofrenda para el hermano David y Margarita por el fallecimiento de su mamá hace como un par de semanas atrás. Y bueno, esa ofrenda sí se la hay que hacer llegar a la hermana Darling. Y bueno, hasta este minuto no sabemos cuánto tenemos. Voy a hablar más tarde y de ahí ya para enviárselo lo que se ha recaudado. Así que eso, hermanos. Y bueno, lo que pasó con Josué y la hermana Margarita es algo de la cual ninguno de nosotros está libre. En cualquier minuto nosotros también podemos pasar por la misma situación. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer unos por otros es orar, es amarnos. Ayer cuando hablé con la hermana se sentía muy acogida, se sentía muy, muy consolada. Así que tenemos que este tiempo complicado para ellos, bueno, complicado para todos, lo que hay que hacer es confiar más y más en el Señor. Así que eso, y también no se olviden, estamos saliendo los martes a las 8:30 de la noche, los jueves también, y los domingos a las 11 de la mañana. Entonces estemos orando por estas cosas. Y también todas las noches, no se olviden, todas las noches estamos orando. Así que usted le llega a su WhatsApp o en el WhatsApp de la iglesia, están los motivos de oración. Cada noche oramos por un misionero en un diferente país y por una familia de la iglesia o por alguien que fue a la iglesia. Entonces, y damos gracias a Dios por ello. También les pido oraciones por las personas a las cuales estamos discipulando, ¿no? Estamos discipulando, hay personas que han pedido discipulado, entonces lo estamos haciendo igual por Facebook o por WhatsApp. Entonces eso, hay que estar orando por ellos. Y también oremos por la salvación de nuestros vecinos. Oremos por las autoridades y oremos porque este asunto de la pandemia, este asunto de la cuarentena, se corte de una vez, ¿no? Entonces eso es algo que debemos hacer. Y también oremos porque el Señor venga pronto, ¿no? Como dice Apocalipsis capítulo 22, ven pronto, Señor, ven. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces en esta mañana, continuando con esta serie de personajes, como empezamos con la vida de Noé. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de la vida de Noé? Era la excepción a la regla. Seamos la excepción a la regla, no parte de ella.
Entonces, en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad, Dios estaba enojado con el mundo de aquel entonces. Y dice la Biblia, pero Noé, o sea, Noé era la excepción a la regla que estaba establecido en aquel momento. Y bueno, hoy día también. ¿Cuál es la regla? Hacer lo malo, engañar, ser envidioso, chismoso, malo, aprovechador. Esa es la regla. Pero nosotros tenemos que ser la excepción a eso. Y la única manera de ser excepción a eso es como Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque no era un varón justo, un varón perfecto y andaba en los caminos del Señor. Entonces eso quiere decir una persona que ha aceptado a Jesús como Salvador personal, una persona que es maduro espiritualmente, o sea que conoce las Escrituras, practica las Escrituras y sobre todo alguien que anda en los caminos del Señor. La fe es, ser cristiano es una relación con Dios, no es una religión. Entonces eso entendía Noé y obviamente Dios lo calificó, a Dios le agradó Noé y cuando vino el diluvio Noé fue salvado. ¿Ve? Entonces, y el diluvio, que era el diluvio, era un juicio sobre el mundo. Entonces lo mismo en este tiempo, viene un juicio. ¿A quienes Dios va a salvar? A los que le han aceptado a Él como su Salvador personal. Y no los salva porque son buenos, sino porque han puesto su fe en Él. Entonces, como en aquel entonces vino juicio, en este tiempo también viene juicio. En aquel tiempo, cuando se anunció que venía juicio, ¿se burlaban de Noé? Claro que se burlaban de Noé. Hoy día hay gente que se burla, por ejemplo, no sé, pues en Facebook, en las redes sociales, alguien pone las trompetas ya están sonando. Y hay gente que insulta eso, ¿no? Que pone comentarios fuera de lugar, comentarios asquerosos, hasta groseros, ¿entiendes? Pero a nosotros no nos importa porque al final, cuando venga el Señor, cuando venga el rapto, ellos ahí van a llorar. Ya va a ser muy tarde para ellos. Eso es lo mismo que en los días de Noé. Noé estaba construyendo el arca. Parece que, según el libro de primera, segunda de Pedro, dice que, no, perdón, 120 años se demoró en la construcción del arca aproximadamente. Y en esos 120 años la gente tenía oportunidad para recibir a Cristo como Salvador personal. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la gente estaba más interesado en el materialismo, en ganar dinero. Entonces, como ahora, lo mismo que ahora. Entonces, cuando vino el diluvio, ¿qué pasó cuando vino el diluvio? Ya era muy tarde. Y lo mismo ahora. No hay gente que se sigue burlando de las cosas, toma todo a la ligera, piensa que no, esto va a pasar. Hace 100 años también pasó esto, hace tanto. Entonces paran justificando, le buscan una razón a todo. Pero cuando venga el rapto y empiece la gran tribulación, ya será muy tarde. Entonces por eso habíamos visto como Noé, ¿no? Como Noé fue la excepción a la regla. El domingo pasado vimos la vida de Abraham. Abraham fue probado y Abraham al final fue aprobado por Dios. ¿Se da cuenta? Abraham, Dios le dice, ya sabemos toda la historia, estamos repasando un poco. Dios le dice a Abraham, muy bien Abraham, quiero que tomes a tu hijo, a tu único Isaac, y lo lleves al monte Moriah y allá lo sacrificas, lo ofrezcas en holocausto. ¿Entiende? Entonces ya sabemos todos los detalles y me imagino que eso fue una, algo fuerte para Abraham, ¿no? Abraham había esperado más de 25 años por un hijo. A los 75 años Dios se aparece y le dice, tú vas a tener un hijo. Espera 25 años. Y después de 25 años, cuando Dios le da el hijo, al final Dios le dice, o sea, después de ese Dios, muy bien, ahora ofrécele un sacrificio. Y más o menos Isaac ya tendría unos 14, 15 años. Y Abraham, ¿qué dice? Aunque no entiende esa orden, pero él obedece. Ese es el punto. Él obedeció a Dios. ¿Entiendes? En ese minuto él no entendió, pero él obedeció. ¿Por qué él obedeció? Él obedeció porque tenía fe en él, porque él confiaba en Dios. ¿Entiendes? Y al final va y cuando lo está por sacrificar, entonces dice, alto Abraham, ahora si ya sé que tú me amas más que a tu hijo. Entonces lo que Dios estaba probando a Abraham era hasta dónde era la fe de Abraham. Entonces Abraham salió obviamente aprobado, ¿no? Entonces también eso es una enseñanza para nosotros como creyentes. Dios siempre nos va a probar, siempre. Entonces el propósito de la prueba, ¿cuál es? Crecer en fe, madurar, la paciencia, sabiduría,
y todas esas cosas, ¿no? Porque, o la humildad, por ejemplo, nadie aprende a ser humilde si no es quebrado. Nadie aprende a ser paciente si no es quebrado, o sea, si no es roto. Nadie aprende a ser amoroso, nadie aprende a ser compasivo si no pasa por pruebas. ¿Se da cuenta? Porque la compasión, los afectos, la madurez, todas esas cosas no están en uno naturalmente, porque nosotros desde el punto de vista natural somos egoístas, envidiosos y todo eso, hasta que tenemos que ser quebrados, y cuando somos quebrados, entonces recién empezamos a ser compasivos, empezamos a ser, consolamos a otros. No, segunda a los Corintios 1, cuando dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice, o sea, permite en nuestras vidas tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a quienes, a los que están pasando diferente tribulación. O sea, lo mismo, estaba pasando una tribulación la hermana Virginia y su hijo. ¿Por qué le llamamos? Porque también en algún minuto hemos sido quebrados. Entonces dice la Biblia, para que también tú puedas consolar a otros. Entonces cuando yo hablé con la hermana Virginia, ella se sintió súper consolada. ¿Entienden? Entonces ahí está. Entonces eso es lo que aprendimos en la vida de Abraham. Dios probó a Abraham para que él aprendiera, para que él tuviera más fe. O sea, Dios probó que Abraham salió aprobado porque demostró que sí amaba a Dios más que a su hijo. Entonces en esta ocasión ya vamos a estudiar un poco de la vida, o una parte de la vida de Jacob, ¿no? ¿Entiende? Entonces Jacob, básicamente vamos a ver los versículos 22 al 32, cuando aquí hay una lucha entre Jacob y el ángel en este lugar que se llama Peniel, o al final lo llama Peniel, ¿no? Porque se llama Peniel. Llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara. Hay una lucha, hay una situación crítica. Y este asunto crítico, o esta situación crítica de la vida de Jacob, cambia su vida para siempre. ¿No entienden? Entonces, ¿y quién interviene para que haya un cambio en la vida de Jacob? Dios. Entonces, en nuestras vidas igual van a haber cambios, porque y tenemos que entender, Dios siempre quiere intervenir en nuestras vidas, y muchas veces nosotros no le permitimos a Él intervenir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros más confiamos en nosotros mismos que en Dios. Entonces eso es lo que vemos aquí. En esta parte de la escritura estamos viendo que Dios lucha con Jacob. ¿Para qué? Para romper a Jacob. ¿Me entiende? Para quebrar a Jacob, y para que Jacob aprenda que Dios debe tener el control de su vida. ¿Me entiende? Porque hasta ese minuto, ¿quién había tenido el control de su vida? Jacob mismo. Entonces, usted sabe que la palabra Jacob significa suplantador o engañador. Entonces, él vivía conforme ese era su carácter, ¿no? Dice, desde que había nacido, él era un suplantador. Cuando él nació, ellos eran mellizos o gemelos con su hermano Esaú. Dice que cuando nació, incluso primero nació Esaú, era el primogénito. Unos minutos después nació Jacob. Jacob nació, dice, tomándole el talón de su hermano. Entonces, desde ese minuto. Y entonces siempre él era un suplantador, un engañador. Por ejemplo, para lograr, ¿cómo se llama? Para lograr los derechos de primogenitura. Ya hemos explicado. En aquel entonces, ¿en qué consistían los derechos de primogenitura? Que el hijo primogénito tenía derecho a doble porción de la herencia. Y tenía derecho también a la bendición, a la bendición de Dios, ¿entiende? Entonces, se supone que Esaú, como primogénito, merecía doble porción de la herencia de su padre, de parte de su padre, y también él es el que merecía las bendiciones de Dios que su padre le daría a él, ¿entiende? Pero Dios ya había profetizado que quien iba a tener esas bendiciones era Jacob. Pero Jacob, como no confiaba en Dios, igual que su mamá no confiaban en Dios, ¿qué hacen? Logran tener estos derechos de primogenitura o esta bendición a través del engaño. Engañan a su papá, ¿no?
y obviamente él es usado por su mamá, ya sabemos toda la historia. Y al final Isaac ya estaba ancianito, me imagino que tenía más de 90 años, dice que ya sus ojos no veían bien, y él había llamado a su hijo, ¿no? A Esaú. Esaú, por favor, ve y caza un venado y prepárame un plato como a mí me gusta. Entonces su mamá va y le dice, mira, tu papá quiere esto y quiere que Esaú vaya a cazar. Hazlo tú, pero ¿cómo voy a hacerlo yo, mamá? Si mi voz es diferente, además yo soy lampiño, Esaú es velloso. Entonces su mamá prepara todo el escenario, ya sabemos, le pone una piel de cabrito y va donde su papá y le dice, papá, ya estoy listo para ir. O mejor dicho, casa el y le trae, ¿no? Acá está papá, acá está la casa. Y su papá dice, pero ¿qué es esto? Es la voz de Jacob, pero son los brazos de Saúl. Y finalmente, su papá, ¿qué hace? Su papá le bendice, ¿no? Entonces, obviamente, ahí surge un odio entre Saúl y Jacob. Entonces, finalmente, Jacob es enviado por su mamá a la tierra de su esposa, ¿no? Ahí donde Labán. Entonces allí también él engaña a Labán y toda una serie de cosas. Entonces toda su vida él básicamente vivió engañando, engañando, engañando. Pero en este contexto, en esta etapa de capítulo 32 al versículos 22 al 32, vemos ahí, hay un punto crítico. Entonces como Dios en nuestras vidas también. Mientras nosotros vivimos por toda nuestra vida de una manera carnal y todo eso, si somos hijos de Dios, en algún minuto Dios tiene que tratar drásticamente con nosotros, así como trató drásticamente con Jacob. Entonces, para eso vamos a leer todo el pasaje y luego nos vamos a enfocar en estos 10 versículos. Muy bien, dice así oramos primero. Señor, te damos gracias por este día, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y te pedimos que tú bendigas tu palabra. No sea yo predicando, sino tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice acá, Jacob siguió su camino. Entonces Jacob se había ido, como le decía, su mamá le había enviado donde Labán. ¿Labán quién era Labán? Labán era el hermano de la mamá de Jacob. Entonces allí llega donde Labán y ¿qué pasa ahí ¿cómo se llama? Se casa con las hijas de Labán, ¿no? Ya sabemos toda esa historia con Raquel y Lea, ¿entienden? Entonces ahí, obviamente, y ellas también le dan sus siervas. Entonces él al final llega a tener como 4 esposas. Y en esas 4 esposas llega a tener 12 hijos, 11 varones, una mujer. Al final, cuando llegan allí a Canaán, tiene un hijo más, es Benjamín, ¿no? Pero después de 20 años que estuvo allá en la tierra de Labán, él decide regresar donde sus padres. Entonces, esa historia es la que narra el capítulo 32. Y por eso hay una situación crítica. Hace 20 años había engañado a su hermano, había menospreciado a su hermano, y su hermano hace 20 años había jurado con matarlo, ¿no? Entonces él se había ido, ¿no? Obviamente encabezado por su mamá. Pero él vuelve ya diferente. ¿Por qué? Porque hace 20 años él no tenía ni esposa ni hijos. Entonces era irresponsable, un hombre irresponsable. Temía solamente su propia vida. Pero en esta ocasión ya está llegando con familia. Entonces ya ha puesto los pies sobre la tierra. Entonces ya se da cuenta que no es tan sencillo volver. Y por eso dice capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. La pregunta es, ¿quiénes eran esos ángeles de Dios? Obviamente ya sabemos. Son los ministros o los ángeles que están al servicio o al cuidado de los creyentes. Eso es lo que habla el libro de Hebreos también, ¿no? O sea, es una manera de que Dios siempre nos cuida. Y además, él vio a los ángeles y Dios le estaba dando el mensaje a él que no debiera temer, ¿entiendes? No debiera temer a su hermano, ¿cómo se llama? A Esaú, sino a quien él debiera temer es a Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros, como en este tiempo. Nosotros, si bien es cierto, ahí está la pandemia, pero nosotros debemos tenerle más temor a Dios, no a la pandemia. Sí, la pandemia es peligrosa, pero Dios es más poderoso. Y eso es lo que le estaba mostrando Dios a Jacob.
¿Ya? Entonces el versículo 2, por eso dice, y dijo Jacob cuando los vio, ¿ve? Había visto a los ángeles, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Entiendes? Entonces Dios mismo, cuando está volviendo donde su papá, a su tierra, le está mostrando su presencia. Dios le está comunicando que le va a cuidar. Pero acá hay un problema. O sea, estaba asustado, obviamente. Y envió Jacob mensajeros delante, decía a Saúl, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Ve? Él acá envía mensajeros para decirle, ¿sabe qué, Jacob? Estoy volviendo con temor. Y dice, les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. ¿Se acuerdan cuando se fue de su tierra hace 20 años? ¿En qué minuto le dijo mi señor? Ah, lo menospreciaba, no le importaba, ¿entiendes? Así dice tu siervo Jacob. Imagínate, él, o sea, llega al ridículo de humillarse ante un hombre. Está bien, hay que ser humildes, pero no a este punto, ¿me entiendes? O sea, está mostrando básicamente cobardía. A pesar que Dios, en los versículos 1 y 2, le está mostrando claramente que Dios lo iba a acompañar, que Dios lo iba a cuidar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es la falta de fe de Jacob. Por eso ocurre el incidente que vamos a ver más adelante. Entonces dice, así dice tu siervo Jacob, con, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, o sea, 20 años después. ¿Y cuántos años tendría acá Jacob? Probablemente 60 años, porque cuando se fue tenía como 40 años, ¿no? Probablemente. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Ve? Entonces él se anunciaba ahí para volver. ¿Y por qué se anunciaba para volver? Porque hace 20 años su hermano le había amenazado. Un día cuando muera mi papá te voy a matar por haberme robado mi primogenitura. ¿Entiende? Por haberme robado la bendición. Entonces dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. ¿Ve? Entonces, en lugar de hallar gracia ante su hermano, ¿qué pasó? Su hermano más bien dijo, esta es mi oportunidad para matar a este. Porque ¿cómo vas a ir a recibir a tu hermano con 400 hombres? 400 hombres es un ejército. ¿Entiendes? Entonces Jacob, este versículo 7, tuvo gran temor y se angustió. ¿Ve? ¿Qué estamos encontrando acá? Primero, Dios mismo se había aparecido y le había mostrado su presencia, diciéndole, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Pero ¿qué hizo él? Él, en lugar de confiar en Dios, en lugar de decir, sí, Señor, muchas gracias, confío en ti, ni siquiera le da gracias, solamente a, esto es campamento de Dios, nada más, y sigue caminando. En lugar de darle gracias a Dios, en lugar de decirle, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, ¿qué hace? Él va y muestra su humildad, su respeto, más a su hermano, más a un ser humano que a Dios. Entonces, por eso encontramos esto. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Ve? O sea, en 2 grupos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. 9. Y dijo Jacob, recién ora a Dios acá. ¿Te das cuenta? Cuando primero debía haber orado a Dios y agradecido a Dios por su presencia. Y dijo Jacob a Dios, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Claro, Dios le había dicho, vuelve a tu tierra. Y si Dios le ha dicho, vuelve a tu tierra, yo te voy a cuidar. Pero él, ¿qué hizo? Él desconfió en Dios. Y dice, versículo 10, menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Estoy desesperado, no sé qué hacerles. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿Ve? O sea, él le temía más a Esaú que a Dios. Le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que le había dicho? Pero ¿por qué no confió? Y tú has dicho, yo te haré bien, y a tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea, él sabía lo que Dios ya le había dicho. Y no solamente sabía, sino Dios lo había cuidado, a pesar de que él no era tan correcto, él era engañador. Y dice el versículo 13, después de orar, durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Vamos viendo, primero, vamos desglosando todo. Cuando él está regresando a su tierra, primero, ¿quién se le aparece? Dios, a través de los ángeles. ¿Cuál era el mensaje?
Primero, cuando estaba donde Labán, Dios le había dicho, vuelve a tu tierra, vuelve a la tierra de tu papá, de Isaac, y yo estaré contigo. Dios clarito le dice, y cuando él está volviendo, está cruzando el Jordán, se le aparecen los ángeles ahí. ¿Y qué era eso? Era el mensaje de Dios, la promesa de Dios, que Dios le iba a cuidar a él. Pero él, ¿qué hace? En lugar de confiar y agradecer a Dios, ¿qué hace? Él desconfía de Dios y manda mensajeros donde Esaú. ¿Para qué? Para hallar gracia ante Esaú, para humillarse ante Esaú, en lugar de humillarse ante Dios. Y cuando se entera de que Esaú viene con un ejército, ¿qué hace? Recién se pone a orar a Dios. ¿Entiendes? Recién se pone a orar a Dios. Y dice ahí, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a su mano. ¿Ve? Entonces ora a Dios y sigue desconfiando de Dios. Y mira lo que pasa en el 3:14. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridos. Eso está tomando para su hermano. 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Saúl mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hallaréis a Esaú cuando le hablaréis, a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que Jacob seguía desconfiando en Dios. A pesar que sabía que Dios le había prometido que lo iba a cuidar, y no solamente le había prometido, sino Dios le había mostrado que lo estaba cuidando. A pesar de ello, Jacob, en lugar de confiar en Dios, empezó a confiar en su propia estrategia. Empezó a confiar en sus propios planes. Y él siempre, si hubiera confiado en Dios, ¿qué hubiera hecho Dios? Dios desde el comienzo hubiera cambiado el corazón de Esaú. Pero él no confió en Dios, él confió en sus propios planes. Y muchas veces nosotros cuando tenemos conflictos, ¿qué hacemos? O problemas. Nosotros elaboramos nuestros propios planes, nuestra propia estrategia y al final fracasamos. A pesar de que oramos a Dios, le decimos, Dios, ayúdame en esto y seguimos en lo mismo. Muchas veces nosotros somos igual que Jacob y no debe ser así. Si hemos orado a Dios y confiamos en Dios, debemos dejar de que Él obre, que Él tome su tiempo, que Él haga las cosas como solamente Él sabe hacerlo, ¿no? Entonces, pero acá vemos a este hombre tan terco, tan necio, que insiste en hacer. Y al final, cuando trata de solucionar a su manera, lo único que hace es que su hermano venga con 400 para tratar de matarlo. Y aún con todo eso, después de orar a Dios, ¿qué hace? Sigue elaborando su misma estrategia. Dice, le envía regalos. ¿Cuál era el objetivo? Hallar gracia ante su hermano. Más importante para él era hallar gracia ante las personas que hallar gracia ante Dios. Y eso no tiene por qué ser así. Nosotros lo primero que debemos hacer es hallar gracia ante Dios, más que ante los hombres. El apóstol Pablo, ¿qué decía en Gálatas 1:10? En Gálatas capítulo 1, yo voy a leer este pasaje. En Gálatas 1:10 decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo estaba más dispuesto a agradar a Dios que a los hombres. Pero ¿qué estaba pasando hasta este minuto con Jacob? Estaba más dispuesto a agradar a los hombres que a Dios. Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿a quién estamos más dispuestos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si estás dispuesto a agradar a los hombres, entonces vas a desagradar a Dios. Pero si estás dispuesto a agradar a Dios, vas a agradar a Dios y también a los hombres. ¿Viste? Que hay una ventaja. Entonces, en estas condiciones es que ocurre este acontecimiento en que Jacob lucha con el ángel acá en Peniel. Jacob lucha con el ángel en Peniel, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto aquí, unas 3 cosas en este pasaje, ¿no? En este pasaje vamos a ver, sí, tres cosas, ¿no? 3 puntos de lo que hay en esta lucha, ¿no? Entonces, Dios obviamente ya
va a tratar con él. Entonces leemos, dice así la palabra de Dios, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Entonces, vado es la parte más baja de un riachuelo. Entonces, Jaboc era un río, un riachuelo que desembocaba en Jordán. Vemos el río Jordán, el río grande, ¿no? Entonces él está ahí. Muy bien. Y los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Cuánto tiempo demoró? No sabemos. Varias horas seguramente, porque eran muchos. Aparte de tener 4 esposas, 11 hijos. Y bueno, una hija más, serían 12. Aparte de ellos tenían sus siervos tenían familia, tenía ganado, o sea, tenía muchas cosas este hombre. Entonces, obviamente, buscaron un vado. Y vado es un lugar bajo donde se puede pasar. Entonces pasaron, dice ahí. Y dice en el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Después vamos a ver eso. Sigamos leyendo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. O sea, se le dislocó la pierna, ¿no? Y dice el 26, y dijo, déjame para qué, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob, ¿no? Entonces dice ahí 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Entonces hay un cambio en la vida de Jacob. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Estaba rengueando, claro. Y por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces ya hemos visto todo el contexto en que ocurre este acontecimiento. Entonces vamos a ir desarrollando. Entonces tenemos que entender que muchos momentos que vivimos pueden transformar nuestras vidas para siempre, ¿verdad? Entonces obviamente Jacob vivió uno de esos momentos cuando huyó de su casa y soñó con una escalera. Sabemos eso, está en Génesis 28, 10 al 22. El encuentro que tuvo con Dios ese día marcó su vida para siempre. Fue el inicio de su nueva vida espiritual. 20 años después Jacob retornaba a su casa y fue bajo esas circunstancias que tuvo esta segunda gran experiencia antes de encontrarse con Esaú, ¿verdad? Entonces obviamente había muchos temores en su vida, ¿entiende? Entonces en ese contexto fue que Jacob tuvo este segundo gran momento de su vida. Y este segundo gran momento, esta lucha con este ángel, es el que cambió definitivamente el carácter de Jacob, ¿no? Entonces, este incidente ocurrió de noche, versículo 22, cuando Jacob mandó a cruzar a su familia por el vado de Jacob, de Jaboc, ¿no? Entonces él obviamente, después de hacer cruzar a su familia, él volvió atrás para tener un encuentro con Dios, o sea, para hablar con Dios, para poner a los pies de Dios todos sus problemas, ¿no? Entonces vamos viendo, por ejemplo, ¿quién era este personaje? Ahí dice que luchó con un varón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién era este personaje? ¿No? En este relato que estamos viendo, vemos que Jacob luchó con un varón, que es el versículo 24, ¿no? Y se quedó solo Jacob y luchó contra él un varón hasta que rayaba el alba. ¿A qué hora raya el alba? Como a las 6 de la mañana. Entonces, ¿desde qué hora? Probablemente desde medianoche, ¿no? Porque él, no sé, pues desde las 5 o 6 hizo cruzar su familia. Después cuando fue a orar, se apareció este varón, ¿no? Entonces este varón dice, ¿no? Entonces, sin embargo, este varón, como dicen las escrituras acá, no era un ser humano, no era un ser humano común y corriente. Y de hecho, al final, él reconoce, ¿no? ¿Y cómo sabemos? No era un ser humano común y corriente porque tuvo el poder de dislocar la cadera de Jacob.
No solamente cuando le tocó, dice, se dislocó su cadera. Entonces no era un ser humano común y corriente, ¿no? Y también él sabía que no era un ser humano común y corriente, por eso le pidió que lo bendijera, ¿no? Entonces, como no era un varón común y corriente, por eso le dio su bendición, le cambió de nombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, ¿no? Y obviamente en el versículo 30, Jacob mismo indica que había visto a Dios cara a cara. ¿Quién era este varón? Era Dios, ¿entiende? Entonces, estas características, como te vuelvo a indicar, de este varón que luchó con Jacob, sin duda alguna, era el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Cristo antes de su encarnación. Eso se conoce como teofanía, ¿entiende? Entonces era el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre estaba activo desde antes. Entonces acá está Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Biblia misma dice que Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Juan capítulo 14. Entonces, ¿él a quién ha visto? Vi a Dios cara a cara. ¿A quién vio? A Jesús. ¿Se da cuenta? Y Jesús mismo, por ejemplo, en Mateo 13:58, si no me equivoco, cuando le dice a los fariseos, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y Jesús, ¿qué les dice? Yo vi a Abraham. Y los judíos, ¿qué dicen? Se ríen. ¿Cuándo viste a Abraham si no tienes ni siquiera 50 años? Entonces la pregunta es, ¿Jesús estaba mintiendo? No, no estaba mintiendo. ¿Se acuerdan cuando varias escenas? Una de ellas es cuando, por ejemplo, Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda y de pronto vio 3 varones, dice ahí. Entonces Abraham se da cuenta que era Dios, ¿no? Y se pone de rodillas y lo adora. Si hubiera sido un hombre común y corriente, primero no lo hubiera adorado. Aun si hubiera sido un simple ángel, que le hubiera dicho, levántate porque yo soy consiervo tuyo, así como Juan cuando trató de adorar a un ángel. Entonces, ¿por qué aceptó la adoración? Porque era el Señor. Entonces, ese era el incidente que Jesús estaba narrando cuando le dijo, no, Abraham me vio a mí y confió en mí. ¿Entiendes? Entonces aquí lo que encontramos es que es Jesús acá el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo. Y de hecho dice que Jesucristo es la parte visible del Dios invisible. O sea, Hebreos capítulo 1, ¿no? Muy bien, entonces ya estamos bien, ya hemos identificado quién era este personaje. Ahora, ¿cómo luchó con él? Si nosotros reflexionamos sobre este hecho, hay un par de cosas que debemos entender. Primero, el carácter de la contienda y lo que significa esto, ¿no? Y esta contienda obviamente tuvo 2 etapas. Primero, este personaje o este ángel o el Señor que lucha con Jacob, ¿para qué lucha con él? Primero, para enseñarle a confiar en Dios. Esa lucha tenía un propósito. En esa lucha, Dios lo que le está indicando a Jacob es, tú lo que tienes que hacer, Jacob, es confiar en Dios. No tenerle miedo a los hombres. ¿Por qué? Estamos viendo acá en todo este contexto, Jacob estaba con miedo. ¿Con miedo a quién? Con miedo a Esaú. Y desconfiando en Dios. Entonces esta lucha donde Dios se encuentra con él es para mostrarle, no, Jacob, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tus trampas, deja de confiar en tu mente, en tu pensamiento. Y deja de temer ¿cómo se llama? A Esaú. Primero tenía, dice, esa primera etapa. Y segundo también, esta lucha tenía el otro objetivo, era para obtener una bendición de él, ¿no? Esa es la razón porque no es una lucha de una pelea a combos, a puños ahí, sino simplemente es una lucha de aferrarse a él y decirle, no te voy a soltar hasta que me bendigas, porque ya se da cuenta que es Dios. Ya le había dicho Dios, yo voy a estar contigo, tú tienes que confiar en mí. Entonces Dios está volviendo a decirle eso a él. Entonces Jacob, ¿qué hace? Entonces no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ya tenía la bendición de Dios, pero él seguía ahí, ¿entienden? Entonces eso es algo que tenemos que ver. Es como muchas veces una crisis. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Una situación crítica. Lo que nos está enseñando a nosotros, que nuestra confianza debe estar en Dios y de que Dios nos va a bendecir. Pero ¿cuándo nos va a bendecir Dios? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Entonces, acá que estaba pasando, él tenía un temor. Y el temor que él tenía era razonable, por supuesto. Si su hermano venía con 400 hombres, no, con 400 hombres no vas a venir a recibir a tu hermano. No creo que iba a venir a felicitarlo. No estaba llevando un asado.
no estaba llevando, no sé, pues, pollo a la brasa. Esos hombres están armados, esos hombres iban a matar a Jacob, ¿entiendes? Pero en esas condiciones es que Dios le está diciendo, no, un momentito, Jacob, tú tienes que entender que tu confianza debe estar en mí, no en ti. Muy bien, entonces vamos a ver el carácter, por ejemplo, de esta lucha, ¿no? Aquí es evidente que la contienda tuvo obviamente un componente físico. Y este relato parece indicar que aquí había más que solo una pelea entre dos personas cuerpo a cuerpo. La lucha entre Jacob y el ángel de Jehová la debemos interpretar obviamente a la luz del contexto en el cual se dio. Esto juntamente con el cambio de nombre, la bendición que Jacob recibió en el versículo 29, indican que esta lucha tuvo un significado más profundo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos diciendo. Muy bien, ¿cuál es el significado de esta lucha? Jacob estaba pasando por un momento de crisis en su vida. ¿Y cuál era ese momento de crisis? El temor a su hermano, ¿verdad? Entonces siempre nosotros igual vamos a pasar momentos críticos en nuestras vidas. Entonces iba a enfrentarse con Esaú y como ya hemos visto tenía mucho miedo. A pesar de que había orado a Dios pidiéndole ayuda, versículos 9 al 12 que hemos visto ahí, y seguía confiando, pero él seguía confiando en su propia astucia, ¿no? Como vemos en los versículos 13 para adelante cuando él manda presentes a su hermano Esaú. Entonces esta noche Jacob había hecho cruzar el arroyo a su familia y luego se fue a un lugar solitario para meditar y orar y derramar su corazón ante Dios. ¿Entiende? Entonces en estas condiciones es cuando lucha con el ángel. ¿Entiende? Entonces Jacob estaba en el mismo dilema que de vez en cuando experimentamos todos en el transcurso de nuestra vida cristiana. La lucha entre confiar en Dios o confiar en nosotros mismos. Esa es en realidad la verdadera lucha, ¿no? Entonces el contexto indica que la lucha que Jacob experimentó esa noche, además de ser una lucha física, más fue una lucha espiritual, ¿no? Entonces hasta ese momento Jacob había confiado en sí mismo para salir de todos sus problemas. Por eso Jacob era súper astuto, era engañador y siempre se salía con la suya. Pero en esta ocasión él no se iba a salir con la suya. Now, muchas veces nosotros tenemos un gran problema. ¿Cuál? En casi todos nos salimos con la nuestra. Pero va a llegar un momento en que eso ya no va a ser así. En que Dios nos va a llamar a cuentas. Y eso es lo que estaba pasando acá con él. ¿Entiendes? Entonces, como te digo, hasta este momento él había confiado en sí mismo para salir de todos sus problemas. Ahora, Dios usa la crisis del enfrentamiento con Esaú, ¿para qué? Para animar a Jacob a confiar en él. ¿Entiendes? Entonces muchas veces viene una crisis bien fuerte en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en ese momento hagamos la decisión de que nuestra confianza absoluta debe ser en Dios. Entonces de esto se trata esta lucha con el varón al lado del arroyo de Jaboc. Entonces en esta lucha con el ángel de Jehová, Dios le estaba enseñando a Jacob que había una lucha mucho más importante que la que iba a tener con Esaú, ¿no? Entonces era la lucha con Dios mismo. Jacob tenía miedo de Esaú. Dios quería enseñarle a Jacob que debía tener mayor temor a Dios. Eso es lo que estamos viendo. En este tiempo, para todos nosotros, es un momento de crisis, esto de la pandemia. Hay que respetarle, por supuesto hay que respetarle, pero nosotros debemos tener más confianza en Dios, más temor a Dios, más respeto a Dios. ¿Entienden? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta contienda? O sea, ¿cuál fue el resultado de esta lucha? ¿No? La lucha entre Jacob y el ángel de Jehová tuvo varios resultados. Primero, la cadera de Jacob fue dislocada. ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver, muchas veces tú y yo cambiamos cuando Dios hace pedazos nuestros corazones. ¿Entiendes? Eso es como una vasija rota. Entonces, al rayar el alba, dice el ángel de Jehová, misteriosamente pidió a Jacob, déjame. Versículo 20, no es que estaba perdiendo la lucha, sino simplemente ya basta, Jacob. Entonces Dios en su misericordia, porque Dios si con un toque le dislocó el encaje ahí del muslo, él con un toque lo hubiera matado, ¿no? Lo que estamos viendo es la misericordia de Dios ahí. Entonces, aparentemente Jacob podía más que él. No era porque Jacob era más fuerte que el Señor, ¿no? Las palabras del Señor se deben más bien a la tenacidad con la cual Jacob luchaba, no de manera insolente, sino luchaba de manera humilde. No me sueltes, por favor, bendíceme, ¿no? Y su insistencia
en seguir confiando en sí mismo, en vez de soltar su autoconfianza y aprender a confiar en Dios. Entonces Dios siempre tendrá la victoria en nuestras vidas si es que nosotros dejamos nuestro yo al gobierno de Dios. Mientras no sea así, habrá una lucha constante entre el Señor y nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos, aquí lo que está mostrando es que hay que rendirnos a Dios, ¿no? Entonces la pelea en realidad se alargó toda la noche, no por la fuerza de Jacob, sino por la gracia de Dios, quien lo pudo haber pulverizado en un instante. Entonces, para ayudarlo a ver y sentir su propia debilidad humana, el ángel del Señor dislocó la cadera de Jacob, según el versículo 25. Esta acción no debe ser tomada como un castigo, sino como parte de un discipulado de Jacob, como parte de una enseñanza. Cuando lo hace, Jacob tuvo que soltar al ángel y dejar de pelear. Esto representa la manera en que Dios a veces tiene que quebrantarnos para que dejemos de confiar en nosotros mismos y aprendamos a confiar en Él. ¿Da cuenta? Entonces eso es lo que hay que ver. Cuando confiamos más en nosotros mismos, Dios nos va a tener que quebrar. ¿Y para qué nos quiebra? Justamente para confiar en Él. Es lo que decía. Cuando nosotros aprendemos a tener paciencia, o cuando nosotros aprendemos a ser compasivos con otras personas, o cuando nosotros aprendemos a ser humildes, cuando somos quebrados, ¿entiendes? Y si no pasamos por alguna tribulación, por algún quebrantamiento, siempre vamos a seguir siendo los mismos tercos, los mismos porfiados, los mismos insolentes, los mismos soberbios, los mismos altivos. Entonces, estas características de soberbios, altivos y todos, es el carácter pecaminoso que está en nosotros, a pesar de que hemos ya aceptado a Cristo, hasta que tiene que venir una crisis donde Él tiene que quebrarnos. Y cuando somos quebrados, entonces somos humillados, y recién nuestra confianza en Dios empieza a crecer. Y eso es lo que estaba pasando acá. ¿Ve? Entonces, y no solamente le quebró, estamos viendo el resultado de esta lucha. Primero, su cadera fue dislocada. Segundo, su nombre fue cambiado. Entonces ahí estamos viendo que él había luchado con Dios. ¿Y Dios qué hace? No, cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No es que Dios no sabía su nombre, Dios ya sabía su nombre, sino para que él diga, Jacob es mi nombre, o sea, mi nombre es suplantador, mi nombre es engañador. Entonces eso era una señal de arrepentimiento. Estoy arrepentido de por toda mi vida haber sido un engañador, un suplantador. Eso es lo que significa. Entonces él estaba reconociendo lo que era. Por eso Dios le dice, ya que estás arrepentido, de ahora para adelante ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel será tu nombre. ¿Por qué? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eres un vencedor. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, entonces para poder avanzar y crecer en la vida espiritual tenemos que ser suficientemente honestos y reconocer quiénes somos. O sea, tenemos que arrepentirnos con Dios, cuando trata con Dios con nosotros. Por eso tenemos que sentarnos y valorar nuestras vidas en los momentos críticos y reconocer nuestros errores ante Dios o nuestros pecados ante Dios. ¿Entiendes? Entonces Él obviamente está poniendo todos sus problemas. Sí, Señor, hasta este minuto he sido egoísta, he sido envidioso, he sido un suplantador, un engañador. Está poniendo a los pies del Señor todos sus problemas. Entonces en ese minuto es limpiado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O como dice el libro de Efesios, despojaos del viejo hombre. ¿No? Hay que despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para vestirnos con el nuevo hombre, llenos de humildad, de mansedumbre, de templanza. Y de eso es lo que se trata esto. ¿Verdad? Entonces, eso es los resultados, ¿no? ¿Entiendes? Y finalmente, y obviamente Dios le cambia el nombre, ¿no? Le dice, el nombre Jacob significa suplantador, como ya te dije. Fue un nombre apropiado para un hombre que siempre tomaba lo que quería, que siempre se salía con la suya por medio del engaño. Pero ahora Dios le da otro nombre porque ya está arrepentido. Dios le cambia. Por eso te digo que esta lucha, este quebranto, cambió totalmente el carácter de Jacob, ¿no? El versículo 28 donde dice, y le respondió el varón, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿no? Entonces este nombre significa el que lucha con Dios, ¿no?
¿entiendes? Y has luchado con los hombres. ¿Con quiénes hombres había luchado? Con Labán, con su suegro y ahora con Esaú. Entonces, ¿quién está saliendo vencedor? Él. ¿Por qué está saliendo vencedor? Porque él está confiando en Dios y no en él. Pero recién acá empieza a confiar en Dios, ¿verdad? Entonces eso. Y no solamente eso es el resultado. El primer resultado de esta lucha fue que fue dislocado, o sea, que fue quebrantado. Segundo, que su nombre fue cambiado, o sea, cambia todo su carácter. Y tercero, que él fue bendecido, versículos 26 y 29, ¿no? Cuando dice Dios, no te dejaré si no bendices. Versículo 29, entonces Jacob le preguntó, declárame quién es tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Para Jacob la victoria en la oración fue recibir la bendición de Dios, ¿no? Que Jacob le pidió en el versículo 26 y la recibió en el versículo 29. El texto obviamente no indica específicamente cuál es la bendición, pero sin duda él fue bendecido. O sea, ¿qué significaba eso? Significaba que Dios le estaba recalcando que él siempre iba a estar con él, ¿no? Entonces eso. Muy bien. Entonces en conclusión, Dios quebrantó a Jacob. ¿Para qué? Quebrantó a Jacob, le cambió su nombre y le bendijo. ¿Para qué? Para que Jacob aprendiera a confiar en Dios. Entonces muchas veces Dios a nosotros o en nuestras vidas permite momentos de tribulación, momentos de angustia. ¿Para qué? Porque es una lucha entre Dios y nuestro propio yo. Mientras nosotros controlemos nuestro propio yo, ¿no? Controlemos nuestras propias decisiones, entonces siempre vamos a tener lucha con Dios. Y nunca vamos a estar tranquilos, siempre vamos a pasar por situaciones de crisis, de pánico, de miedo, de temor y de todo eso como Jacob. Y frente a eso Jacob tomaba sus propias precauciones. Pero en estas condiciones, ¿qué pasa? Dios lo quiebra ¿para qué? Para que Jacob aprenda a confiar en Dios. ¿Entiende? Entonces, primero acá el resultado fue que él confió en Dios, porque Dios lo quebró, ¿no? Y Dios le cambió totalmente. Y de ahí para adelante, él ya es otra persona. Entonces, en esta mañana, ¿no? Nosotros también tenemos que aprender a confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Pues esa es la idea. Y eso es lo que aprendemos aquí en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. En la lucha entre el ángel y Jacob. Y este ángel, el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo. Y eso está indicando que el Señor Jesucristo siempre está a nuestro lado para enseñarnos, para mostrarnos su presencia y muchas veces para quebrantarnos, para que nosotros no nos salgamos con la nuestra, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este día, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y gracias Señor por esta lección. Ayúdanos a confiar en nosotros, ayúdanos a confiar en ti y no en nosotros mismos, Señor. Y gracias por los momentos de crisis que permites en nuestras vidas para quebrantarnos en esa situación, para, para cambiarnos, Señor, a nosotros, para cambiar nuestros corazones y también para bendecirnos. Te alabamos porque, como dice el libro de Filipenses, tú que empezaste la buena obra, la vas a concluir en aquel día. De eso se trata esta historia, Señor. Y ayúdanos también a evaluar nuestras propias vidas y a confiar plena y absolutamente en ti. Aún en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, Dios, quien tiene el control de todas las cosas eres tú, Señor, y no el hombre. Y por lo tanto, a quien debemos tenerle temores a ti, no al hombre, Señor, no a la pandemia, sino a ti, Señor. A ti que lo controlas todo, a ti que lo cuidas todo. Y muchas veces ya nos has mostrado tu presencia, así como le mostraste a Jacob. A Jacob le mostraste tu presencia a través de los ángeles. A nosotros nos muestras tu presencia, Señor, brindándonos, Padre Celestial, todo lo necesario para estar bien en este tiempo. Y eso, Señor, es expresión de que tú estás presente en nuestras vidas. Y eso debe indicar que nosotros debemos agradecerte a ti de todo corazón y no temer a las circunstancias, Señor. Obviamente tomar las precauciones que corresponden. Te alabamos porque tú eres un Dios bueno y te rogamos, Señor, que tú sigas guardándonos y cuidándonos. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, nos vemos a las 8:30 de la tarde. Dios los bendiga.